Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el clasicismo. ¿Y qué es el clasicismo? Bueno, decirles que el clasicismo es un movimiento artístico y cultural que tuvo su apogeo entre 1750 y 1820, influenciado por los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad romana y griega. De allí el origen de su nombre, que alude al arte clásico. Además, evidenciaba tendencias perfeccionistas en la representación de la figura humana. También mencionarles que el clasicismo tuvo lugar entre el movimiento barroco y romántico durante la segunda mitad del siglo XVIII, en la que se produjo una serie de acontecimientos históricos que cambiaron drásticamente el paradigma social, como la Revolución Francesa de 1789 y el comienzo de una nueva era, es decir, la Edad Contemporánea. Pero continuemos hablando un poco más sobre el clasicismo, en este caso hablar sobre su origen. Respecto a su origen, decirles que a finales de la Edad Media, en el siglo XV, se inició una lenta transformación de los valores culturales que se manifestó hasta el siglo XVII. Primero se produjo en Italia y luego se divulgó por toda Europa, en gran parte por el descubrimiento de la imprenta en 1940, que permitió pasar de los manuscritos a los textos impresos, tanto literarios como de divulgación. Al comienzo, los ideales clasicistas predominaron en los países protestantes y en Francia, que en su mayoría era católica, y a medida que alcanzaron mayor difusión lograron dejar de lado el estilo rebuscado del movimiento barroco que predominaba en Europa, especialmente en los países católicos como España e Italia, y alcanzaron notoriedad y conocimiento como movimiento artístico. Sigamos hablando sobre el clasicismo, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica a mencionar es que se manifiesta especialmente en las distintas disciplinas artísticas, aunque en algunos periodos también alcanzó a la moda el mobiliario y las costumbres. Otra característica es que responde a un ideal racionalista, deja de lado los aspectos emocionales y subjetivos para centrarse en los aspectos racionales de la representación. La tercera característica a mencionar es que se buscaba un naturalismo muchas veces idealizante, es decir, se pretendía representar o expresar los elementos de la realidad de manera fiel, pero al mismo tiempo acercándolos a un tipo de belleza ideal. Continuemos hablando sobre las características de este clasicismo, porque hay mucho más que debemos mencionar. También mencionar que el clasicismo estético responde a corrientes de pensamiento que privilegiaban la racionalidad, tales como el humanismo durante el Renacimiento y la Ilustración durante el neoclasicismo. Y por último, mencionarles que se privilegian los temas relacionados a la cultura grecolatina, tanto los mitológicos como los históricos, y pretendía alcanzar un ideal de belleza universal. Sigamos hablando sobre el clasicismo, en este caso, sobre expresiones del clasicismo. Primero comentarles que el clasicismo, tanto en la música, la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura, se caracteriza por su búsqueda de la armonía y la inspiración en los ideales de la antigüedad clásica. En lo que respecta en la música clásica, se busca la claridad de la textura, la simetría de las frases y la consolidación de la tonalidad plena, y también los compositores destacados de este periodo incluyen a Mozart, Beethoven, Schubert, entre otros. En la pintura y la escultura clásica se reproducen tanto las formas como los temas clásicos, se privilegia el dibujo basado en estudios anatómicos rigurosos y se busca la proporción y el equilibrio en las obras. Los artistas clásicos destacados incluyen a Rafael, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci.
En la arquitectura clásica se utilizan columnas, arcos y frontones inspirados en los edificios de la antigua Grecia y Roma. Se busca la armonía y el equilibrio en las formas y se privilegia la composición clara y sencilla. El Partenón en Atenas es un ejemplo destacado de la arquitectura clásica. Y por último mencionar que en la literatura clásica se busca mantener los principios y las normas literarias de los autores grecorromanos. Los temas se centran en la moral, la ética y la condición humana. Los autores clásicos destacados incluyen a Homero, Virgilio y Cicerón. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.